Comenzaron las excarcelaciones, lo que en el caso de este régimen criminal sería la entrega de rehenes. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Porque si la liberación obedece a arbitrariedades cometidas, hay entonces un gran número de personas que deben ser responsables y que deben pagar por ello, ¿no? Porque esto no es como que, ay, me equivoqué, no debí meterte preso o presa por 3 meses. Fue arbitrario, ¿me disculpas? No. Los nombres de todos los involucrados deben estar en la listica. Y usted me entiende. Pero hablando de cárceles, está rodando como bola de nieve que presuntamente el Potro Álvarez estaría tras las rejas. Y al parecer, el resto de la pandilla de Santiago Morón, incluyendo por supuesto al otro prepotente de Omar Enrique, que estaría por la misma. Unos que salen, que nunca debieron estar, y otros que aparentemente estarían entrando y de donde nunca deberían salir. De ser esto cierto, se estarían matando entre ellos nuevamente. Y a mí, solo me queda agarrar las cotufas y compartirlo con ustedes. Porque además, les tengo una anécdota para el final. Asegúrese de ver el video completo y hablemos de esto. ...107 presos políticos, según se contabiliza en el foro penal, han sido liberados. Gracias a Dios. Tarek debe estar histérica. En estos días había salido en unas declaraciones metiéndose con las ONGs por el simple hecho de existir, de funcionar y de algo gravísimo para el régimen de Venezuela, de decir la verdad. Quiero destacar de manera clara que no tienen ninguna moral, ni atribución jurídica, ni cualidad de ningún tipo, ONG alguna, y lo voy a decir nuevamente, no la tienen, para luego que el Ministerio Público, con los órganos competentes, con los tribunales, realizamos esta tarea, venir ellos ahora para recibir y seguir recibiendo dinero trasegado por la USAID y por la NET, referir que tuvieron algo que ver en esta acción, que es atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano. Según el periodista William Echeverría, durante la madrugada de este sábado se efectuaron las primeras excarcelaciones en el país. Los primeros rehenes liberados fueron identificados como Gustavo Albarrán, Luis Ocanto, Rafael Murillo, Luis Batista, David Zanoja y Garbelis Torres. Esto según el expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. El director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, también informó que desde tempranas horas de este sábado se han producido algunas excarcelaciones de presos políticos detenidos luego de las protestas contra el resultado electoral del 28 de julio. Uno de los predicadores aquí en este centro penitenciario. Amén. Amén. Inesperadamente yo no esperaba esto hoy. Dios es grande, Dios es grande. Y al apoyo de cada uno de ustedes. Amén. Que están dándole el apoyo a sus familiares. Gracias a Dios. Espero verlo muy pronto, pero en una iglesia. Amén, qué bueno. Alabando, glorificando el nombre del Señor. Amén. La gloria sea para Dios, sí, Señor. Amén. Ay, abrázalo. Dios me guarde. Ay, qué lindo, Señor. Ay, Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adiós. Gloria a Dios. Ay, gracias. Me vas a llorar. Gracias, mi padre. Gracias, mi padre adorado, que me cumpliste. Gracias. Gracias. Sí, Padre tranquilo. celestial, por este momento. Amén, amén. 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 Ay, mi ángel precioso. Mi ángel adorado. Mi ángel adorado, mi ángel adorado. Pues ya han sido liberados.
¿Qué nos puedes decir, Manuela? ¿Cómo es tu primero? ¿Qué sientes en este momento? Gracias a Dios, pues, salí de todo ese proceso. Sigan diciendo todo lo que pasamos por ese proceso. Vamos a salir pronto. Que sigan luchando, siempre después de todo eso. Amén. En este contexto, hasta la 1:15 de esta tarde, del día sábado, se conoció que al menos 70 presos políticos habrían sido liberados de las cárceles de Yare 3, Tocorón, Tocuyito y La Crisálida. Así reaccionó la señora Mireya cuando le comunicaron que iban a liberar a su hijo. Mireya, madre de uno de los jóvenes detenidos arbitrariamente en el internado judicial de Carabobo, en Tocuyito, decía esto. Señora Mireya. La llamaron, señora Mireya. Ahí está, llama al pastor. Gaby. Está en la segunda lista. Y segundos después, se desmayó. Ayúdala que te va para atrás. Las excarcelaciones del Centro de Formación para Procesadas Femeninas, La Crisálida, fue confirmada por el Observatorio Venezolano de Prisiones en sus redes sociales, pero sin precisar una cifra. Entre las liberaciones, también el gobierno de España confirma la entrega de los ciudadanos presos políticos en Venezuela. La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares. Marta, yo termina. ¿Cuánto te extrañé, mamá? Como fuera, mami. A mí me cuesta mucho ver estos videos porque, de verdad, si digo lo que pienso de los delincuentes chavistas, me cierran el canal. Pero hablando de delincuentes, Tarek William Saab, el fiscal del Photoshop, que a su vez debe estar amargo por un lado, está agradecido por otro porque Petro anunció la captura del segundo cabecilla del tren de Aragua, en suelo colombiano. Así que debe estar muy contento por ese lado para que se lo manden a Venezuela y él, a su vez, poder mandarlo a Estados Unidos o al país que tengan pensado desestabilizar o seguir desestabilizando. Pero hablemos del Potro, de Omar Enrique, de los narcomúsicos de segunda. Porque hoy, como les decía, circuló la información de que el Potro Álvarez, golpeador de mujeres, eso sí es cierto, alto guisador de la banca hípica, eso sí es cierto, promotor de narcoconciertos, entre otras cosas, eso también es cierto, habría estado rodillas en tierra dentro de un centro de reclusión. Esta información la compartieron la periodista Ibellice Pacheco, Iván Simonovic y otros tantos que dieron a circular la información. La caída del Potro, de Omar Enrique y de toda esa pandilla del espectáculo que controlaba el operador Santiago Morón realmente significa una afrenta para Nicolásito. Hay que seguir con atención las movidas de esta guerra intestina en el régimen. Ahí está la publicación de X. Desde que lo vi, me puse en la labor de investigar esto, pero nadie me lo había podido confirmar y estuve consultando fuentes muy pesadas que no lo negaban, tampoco lo confirmaban, así que tuve prudencia y esperé la información. Ahora, ¿saben algo? No me hubiera extrañado. De verdad que no. ¿Qué es lo que queda en un país donde cada vez tienen menos que robar porque los recursos escasean y mal manejaron todas las empresas? Robarse entre ellos, como una forma de delincuencia express. Porque está el ladrón que robó por 25 años de revolución y están los neoladrones
que ahora quieren ir un paso más allá. ¿Para qué robar 25 años si puedo robarme en un par de semanas lo que otro ya se robó? Así piensan. Cuando un país se desangra por la corrupción y el saqueo, y los recursos se agotan por la ineptitud y el mal manejo, el robo entre ladrones se convierte en una competencia frenética y autodestructiva. Si no, recordemos al ex vicepresidente Tarek El Aissami. Pero en estos casos, ladrón que roba ladrón, no tiene 100 años de perdón. Lo cierto del caso es que 4 o 5 horas después salió el Potro Álvarez en su cuenta de X, precisamente, a burlarse de Simonovic, de otros periodistas, a burlarse, lo que ellos siempre hacen. Se burlan de todo el mundo, cometen delitos y luego se burlan. La burla, la gracia, la mofa. Hasta que les cae su operación, no sé, Trump, podríamos llamarla. Pero ¿por qué les traigo este bulo a colación? ¿Y por qué me parecía oportuno contárselos? Porque cuando comiencen a haber sanciones fuertes, seguramente esto es lo que va a pasar en Venezuela. Se comenzarán a matar entre ellos, en el sentido figurado. O quizás en el sentido literal. Comenzarán a robarse entre ellos, comenzarán a eliminarse entre ellos. Pero como les decía al principio, les voy a contar una historia que viví yo. Y esto es simplemente el fiel reflejo de que cuando la cosa se pone pequeña, la guerra de poderes implosiona el sistema. Yo soy de Caracas, pero viví muchos años en San Antonio de los Altos, al que considero mi pueblito. San Antonio era un lugar genial para vivir. Aún recuerdo que en mi época de colegial salía de casa de una noviecita que tenía lejos de donde yo vivía y me iba caminando tranquilazo hasta mi casa. Y jamás tuve miedo de que me pasara algo. Gracias a eso, San Antonio después se llenó de gente indeseable. Pero, ¿por qué les cuento esto? Pues resulta que allá vivían personas normales, incluso agradables, que con el paso del tiempo, y por supuesto, con la avanzada del chavismo, se fueron corrompiendo hasta el tuétano. En mi grupo amplio de amigos, de hace muchísimos años, habían 3 sujetos, poco menores que yo, pero de la misma escuela, de los que eran mis mejores amigos, que con el paso del tiempo tomaron cierto protagonismo. Uno de ellos, para que entienda de lo que les hablo, era Hugo Carvajal, el hijo de Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo, exdirector del DGCIM. Vivía cerca de mi casa y cerca de Diosdado también, que por supuesto cuando vio que nuestro pueblito era una maravilla, pues él decidió montar su base de operaciones y terminó mudándose para allá. Pero no es de Huguito de quien les voy a hablar. Eso creo que lo voy a dejar para otros cuentos cuando comience quizá, pronto, muy pronto, a hacer los directos. Lo cierto es que a medida que el chavismo avanzó, muchos de estos amigos, que posteriormente dejaron de serlo, se fueron enfermando con el poder de sus padres, sus familiares y sus allegados. Uno de ellos, específicamente, pasó de ser un chamo normal, gracioso, a la perfecta definición del propio chavista patán en el lapso de muy pocos años. Otro de ellos, por cierto, fue el que le llevaba el dinero a Cristina Kirchner en los aviones de PDVSA. Era el hijo del vicepresidente de la industria. ¿Se acuerdan de Antonini Wilson y la maleta con los $500,000? Bueno, esa era una de las tantísimas maletas que metieron en Argentina. Esto contado por ese sujeto a Vox Populi como si fuera una gracia. Pero volviendo al sujeto, al del que vamos a hablar. A través del clásico guiso de las constructoras, él se fue haciendo un nombre propio. Ya no dependía de su cuñado, que fue el que le cambió la vida a él y a su familia, ya que este había sido uno de los militares golpistas, junto a Chávez. Entonces, les otorgaban obras de cientos de millones de dólares, complejos urbanísticos, estadios de fútbol, ¿se acuerdan? Cuando la Copa América, casas, etc. Y así, poco a poco, fueron comprando las voluntades de los que se dejaron. Muchos le aplaudían la gracia, pero yo me dediqué a hacerles la guerra mediática. Estos estaban tan enfermos que en un punto se hicieron llamar los Sopranos. Cerraban discotecas, amenazaban personas, se quitaban las novias entre ellos. Todo esto rodeado de, por supuesto, un sinfín de guardaespaldas, porque en ese grupito todos eran enchufados de alto calibre. Salían con puras modelos, ¿cómo no? Presentadoras de televisión y artistas.
El derroche era total. De hecho, una reconocidísima presentadora de televisión terminó por un tiempo sola y encerrada en un apartamento acá en Miami Beach, haciéndole las arepitas al sujeto, mientras este salía con una supermodelo y le desviaba las llamadas al frente de sus amigos. Yo para esa época los enunciaba un día sí y el otro también. Esto en mi programa antiguo Punto de Resistencia, con mi amigo y co-host Pedro García. Pues bien, estos tipos por mucho tiempo fueron literalmente intocables. Pero un día me despierto y miro un tuit de Tarek anunciando el auto de detención a este personaje. Los delitos que le adjudicaban eran, entre otros, trata de blancas. Y por ese caso cayó presa a Jenny Rosales, quien fue directora de la agencia Sanville Models, cuando, por cierto, se disponía a salir de Venezuela por maiquetía. Imagínese usted. ¿Saben cuál es la realidad de lo que pasó allí? Se metieron en el negocio equivocado, en el negocio sucio de otro bando. Otro bando a todas luces más pesado. Y hablo del arco minero, donde se mueven desde los iraníes hasta Zapatero. Estamos hablando de poderes supranacionales. Y entonces, pues intentaron meterse y le cortaron las piernas. Cayó en desgracia y pese a que se le escapó al régimen, terminó un tiempo en prisión en Colombia. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. La revolución siempre termina comiéndose a sus hijos. Y aunque no sabemos exactamente por qué rodó este bulo de que habían metido preso al Potro Álvarez y que estaban buscando a Omar Enríquez y que también estaba en la lista el infame de Fernando Carrillo, lo cierto es que cuando el río suena es porque piedras trae y usted lo sabe muy bien. Y si estos tipos, que mañana saldrán a burlarse, todavía creen que son intocables, yo les tengo un datico. Les recuerdo que el presidente Trump anunció la guerra contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico. Y por ahí es donde se van a caer. Con los kilos. Literalmente. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido que hacemos. Dale like, comenta, compártelo con tus amigos para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo de YouTube y que cada vez seamos más. Gracias por estar allí como siempre y hoy más que nunca, libertad o nada. Esto fue